Esto no fue un accidente. Fue un mensaje. En Mexicanos, un microbús se convirtió en tumba para 17 personas, y el país quedó marcado por un crimen que nunca debió ocurrir. Eran las 7:30 de la noche. El 20 de junio del 2010. Un microbús circulaba por Mexicanos, un municipio al norte de San Salvador. Iba repleto de gente común. Una madre con su bebé, un vendedor ambulante y una niña de 11 años que regresaba de casa de su abuela. No sabían que estaban a punto de entrar al infierno, porque esa noche, alguien los estaba esperando. En ese momento, el microbús de la Ruta 47 se dirigía hacia San Salvador. Algunos pasajeros regresaban del trabajo, otros visitaban a familiares. El vehículo, como cada noche, cruzaba por colonias controladas por la MS-13, pero también atravesaba zonas dominadas por el barrio 18. El cruce de fronteras invisibles se pagaba caro. 4 hombres subieron al microbús de la Ruta 47, no eran pasajeros, eran ejecutores. Cerraron las puertas. Rociaron gasolina. Y encendieron un fósforo. El fuego se propagó en segundos. Los gritos se mezclaron con el olor a carne quemada. Los que intentaron escapar por las ventanas fueron recibidos a balazos. Esto no fue un accidente, fue un mensaje. Una respuesta. La noche anterior, el 19 de junio, un pandillero del barrio 18 apodado Crayola había sido asesinado en una balacera. Según se difundió entre sus compañeros, los responsables huyeron en un microbús de la Ruta 47 rumbo a una zona controlada por la MS-13. El barrio 18 interpretó eso como una provocación directa. Para los líderes de la pandilla, había que dejar un mensaje claro: nadie toca a los nuestros sin pagar. La masacre no fue una reacción impulsiva, fue planificada como venganza, y ejecutada con una brutalidad sin precedentes. ¿Coincidencia? Para los mareros, no. Para el barrio 18, eso era una afrenta. Y las afrentas se pagan. Para entender este crimen, hay que entender el momento. En 2010, El Salvador vivía una de las etapas más sangrientas de su historia reciente, más de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las pandillas dominaban territorios enteros. Los ciudadanos vivían entre el miedo, la impunidad y la indiferencia del Estado. Este crimen no fue una excepción. Fue el reflejo del país en ese momento. En ese año, más de 4.000 personas fueron asesinadas en El Salvador. Las pandillas se habían consolidado como estructuras paralelas al Estado. Controlaban barrios, rutas, horarios, e imponían su ley. En muchas zonas, la autoridad real no era la policía, sino la pandilla dominante. El transporte público era uno de sus blancos favoritos. Entre 2008 y 2010, cientos de motoristas habían sido extorsionados, golpeados o asesinados por negarse a pagar la renta. A las 7:20 de la tarde, otro microbús, Ruta 32, fue atacado a tiros. Murieron una niña de 11 años, Marlene Urbina, y el cobrador, Carlos Álvarez. ¿Por qué ese ataque? Porque mientras la policía se ocupaba del primer crimen, el verdadero plan se ponía en marcha. El atentado a la Ruta 32 no fue aislado. Fue parte de una estrategia de distracción. Dispararon y luego quemaron las llantas del microbús para generar caos y distraer a la policía. Algunos investigadores creen que los 2 ataques fueron ejecutados por grupos distintos dentro del barrio 18, pero coordinados. Otros piensan que el primer ataque se debió a desorganización. El microbús 47 fue interceptado. El conductor recibió un disparo. El vehículo fue desviado hacia una zona oscura, la colonia Jardín. Allí, lo que ocurrió fue indescriptible. Gasolina, puertas bloqueadas, pasajeros obligados a amontonarse al fondo. Algunos se arrojaron por las ventanas, pero afuera, otros pandilleros esperaban. Les disparaban en las piernas o directamente al pecho. Nadie estaba a salvo. El ataque duró apenas unos pocos minutos. Se usaron al menos 2 bidones de gasolina. Algunos testigos dijeron que uno de los atacantes ni siquiera tenía la mayoría de edad. El conductor fue obligado a desviar el bus hacia la colonia Jardín, una zona habitada, pero desierta por la noche. Fue llevado cerca del lugar donde había muerto Crayola. Una vez allí, dispararon al motorista. Uno de ellos gritó y encendió un fósforo. Desde afuera, otros pandilleros esperaban con armas para disparar a los que salieran. Escuché los gritos de la muerte cerca, relató un sobreviviente desde el hospital.
Tenía el 40% del cuerpo quemado. Me arrastré por el suelo, otro motorista me salvó. Otra mujer se salvó porque su esposo la arrojó por la ventana. Él murió por las balas. Ella vendía papel higiénico en el centro, y era una jornada como cualquier otra. Un testigo relató a Diario El Mundo que cuando los pandilleros subieron, con solo verlos eran mareros. Se negaron a pagar el pasaje y apuntaron al conductor. El motorista no se dejó intimidar y dijo, «Mátame pues». Eso encendió la furia. Le dispararon y empezaron a rociar gasolina. Uno gritó, «Dale fuego», mientras el otro disparaba. Los niños gritaban. Nos empujaban al fondo. Estábamos apuñados. Pensé que ahí me iba a morir. Los bomberos llegaron minutos después, cuando todo ya ardía. Los vidrios fueron rotos a culatazos por la policía para intentar salvar a algunos pasajeros. De los 32 que iban en el bus, 17 murieron. Algunos fallecieron en el acto, otros, con quemaduras del 80% al 90% del cuerpo, murieron en el hospital horas después. Un testimonio impactante recogido por medios locales relata que uno de los sobrevivientes se arrojó con el pantalón en llamas y aún así fue baleado mientras se arrastraba. Le decían el chino. Un testigo relató cómo ocurrió la masacre del microbús incendiado en Mexicanos. Por Dios, no nos maten. Una mujer que pasaba cerca del lugar observó todo. Diario El Mundo publicó su relato en su edición impresa del 22 de junio de 2010. De pronto escuché unos gritos despavoridos, horrorosos. Nunca había escuchado algo así. Eran casi las 7:30 de la noche. Yo pasaba conduciendo mi vehículo. Vi el microbús. Estaba ardiendo. Adentro, mujeres gritaban mientras se quemaban vivas. Afuera, 3 hombres le echaban gasolina y se reían como locos. Yo llamé al 911, pero no entraba la llamada. No me bajé. Estaba paralizada. Si lo hacía, me mataban también. Vi como una mujer salió volando por una ventana. Después supe que fue su esposo quien la lanzó para salvarla. Él intentó seguirla, pero los hombres armados lo detuvieron. Le gritaron que era tarde, que si salía, lo matarían igual. Luego vi a un hombre que se tiró por una ventana con el pantalón en llamas. Le decían el chino. Le dispararon en los pies. El pobre se arrastraba, gritando, con los pies sangrando. Todo olía a carne quemada. Era como una película de horror, pero real. Cuando llegaron los policías, aún ardía el bus. Reconocí a la señora que había salido por la ventana. Era mi vecina. Lo que más me duele fue el llanto de un bebé. Era un recién nacido. Yo lo escuché. Y también lo escuché morir. Nunca voy a olvidar eso. Nunca. 17 personas murieron. Entre ellas, Roxana Guadalupe Ramos y su bebé Hazel, de 18 meses. María de la Paz Hernández. Mirna Patricia Pérez. Luis Enrique Bernal. Y otras tantas, calcinadas sin nombre. Identificadas solo gracias a pruebas de ADN. Gente que no tenía nada que ver con las pandillas, pero que pagó un precio que no les correspondía. Entre las víctimas también se encontraban Ernesto Francisco Chávez Rolín, Luis Arturo López Monterrosa, Juan Alberto Erazo, Natalia Vázquez Pérez, Juan Mercedes Martínez, Marta Luz Crespín, Marta Lilian Ramírez de Benavides. Todas estas personas fueron identificadas por el Instituto de Medicina Legal 4 días después, gracias a pruebas de ADN. El drama se agravó porque muchos cuerpos quedaron irreconocibles. Las familias tuvieron que esperar días por pruebas forenses. Algunas víctimas eran vendedores ambulantes, estudiantes, trabajadores, madres solteras. Gente sin vínculos con las pandillas. Solo pasajeros comunes que volvieron a casa en el transporte equivocado. En menos de 24 horas, la policía capturó a 8 sospechosos. Gustavo Ernesto López Hueso, alias Fox, 66 años de prisión. Carlos Oswaldo Alvarado, condenado a 410 años. Aunque por ley, solo cumpliría 60. Ambos eran líderes del barrio 18. Ambos planearon el ataque para vengar la muerte de Crayola. Pero las víctimas no eran enemigos. Solo estaban en el lugar equivocado.
El fiscal del caso explicó que Fox ordenó asesinar al motorista y luego incendiar el bus como represalia. También fue quien transportó la gasolina utilizada para el crimen. En 2016, Carlos Oswaldo Ángel Alvarado fue condenado a 410 años. 20 por cada muerto, 10 por cada herido. Según la ley, ninguna persona puede cumplir más de 60 años. El Hospital Sacamil fue un campo de batalla esa noche. Recibió heridos con quemaduras del 80 al 90% del cuerpo. Algunos no sobrevivieron. Otros quedaron marcados para siempre. En total, 10 personas fueron condenadas por el crimen, incluyendo a Gustavo Ernesto Fox López y Carlos Oswaldo Alvarado Ángel, ambos cabecillas del barrio 18. La fiscalía determinó que Fox había ordenado el asesinato y transportado personalmente la gasolina. Las condenas oscilaron entre 66 y 410 años. Aunque por ley salvadoreña, ningún reo puede pasar más de 60 años en prisión. El ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, calificó el hecho como un acto de terrorismo jamás visto en el país y anunció que se había detenido a 8 responsables en menos de 24 horas. Incluso se propuso la pena de muerte, pero esta fue descartada por inconstitucional. El gobierno de Mauricio Funes declaró el hecho como terrorismo puro, y aunque se prometió ayuda, como $2,000 para cada familia. La mayoría nunca recibió el dinero. La masacre se convirtió en un símbolo del fracaso del Estado ante el crimen organizado. Se impulsó una ley de prohibición de pandillas y medidas de mano dura, con más militares en las calles y condenas más largas. Pero la violencia continuó. La estructura criminal siguió intacta. Y el miedo, también. El sacerdote Antonio Rodríguez, párroco local, escuchó los disparos desde su casa, a 2 cuadras. Fue uno de los primeros en llegar y denunciar públicamente el abandono. Esto fue un grito de auxilio que nadie quiso escuchar a tiempo. La comunidad internacional condenó el crimen y pidió al gobierno actuar. Las familias, además de la pérdida, enfrentaron el abandono institucional y la indiferencia oficial. En los días posteriores, la comunidad de mexicanos lloró junta. Se organizaron vigilias, se encendieron velas en las paradas de buses, se escribieron carteles pidiendo justicia. Los medios hablaban de infierno sobre ruedas, pero no hubo una marcha nacional. Hubo miedo. Y hubo resignación. Vecinos dejaron flores en la zona donde se detuvo el microbús. Hubo vigilias espontáneas. Muchos testigos tardaron años en poder hablar del horror vivido. Una mujer dijo: "No sé cómo voy a digerir eso, los gritos de alguien calcinándose no se olvidan jamás". Este ha sido el último atentado terrorista registrado en este lugar. La herida no cerró. El 15 de abril de 2019, otro microbús fue atacado por la misma pandilla, en el mismo lugar. La ruta 6A fue ametrallada frente a la colonia Jardín. Hubo un muerto y 4 heridos. El transporte público fue suspendido durante días por temor. 9 años después, el terror volvió a circular por las calles de mexicanos. Esta no fue solo una masacre, fue una advertencia. Una señal de lo que pasa cuando el Estado está ausente. Cuando el crimen gobierna, y el ciudadano común es quien paga el precio. ¿Quién nos protege cuando el terror viaja sentado al lado nuestro? Si esta historia te impactó, suscríbete. Deja tu opinión. ¿Hubo justicia? ¿Esto podría pasar otra vez, en tu país, en tu ciudad? Te leo, y nos vemos en el próximo video.